Hay un elemento que pasamos desapercibidos cuando hablamos de las primeras comunidades cristianas. Recordemos que estas primeras comunidades cristianas se conformaron y demostraron abiertamente y en público su fe en Jesús durante un periodo en que la dominación del Imperio Romano era muy fuerte. Por mencionar un detalle, recordemos que la Pax Romana, la paz romana, se conseguía a base de sometimiento, de dominación. A esto que hoy podríamos llamarle expansionismo, en el primer siglo se le conocía como universalismo. Este universalismo quería implantar en todo el territorio dominado por el Imperio Romano una sola administración, una sola ley y un solo culto al emperador divinizado. Y es en este contexto de sometimiento y de dominación que un grupo pequeño de judíos, de griegos, de paganos y de otros grupos de personas empiezan a congregarse para tener un solo bautismo y una sola fe en Jesús. He dicho que en esta época el emperador romano era divinizado, por lo tanto veamos que era muy peligroso proclamar que Jesús era el Hijo de Dios, tal y como inicia el Evangelio de Marcos. El detalle que quiero resaltar de esta primera comunidad cristiana en el primer siglo de nuestra era es que a pesar del sometimiento, de la influencia poderosa, de la presencia militar del Imperio Romano, más otras prohibiciones que establecía la administración del Imperio Romano, estos primeros creyentes en Jesús, los del camino, estos que fueron llamados cristianos, no tuvieron miedo de demostrar su fe en Jesús, en ocasiones arriesgando su propia vida, perdiendo posesiones y en ocasiones siendo desterrados de su propio lugar. Son múltiples los testimonios de personas de todo nivel social y de diversa procedencia que al comprender el mensaje de Jesús, esa buena nueva, ese mensaje diferente que encontraban en Jesús, abandonaron todo por seguirlo. De tal manera que en este primer siglo, los seguidores de Jesús podemos considerar que eran un grupo débil frente al grupo dominante. Lo interesante de esta forma de ver a los primeros seguidores de Jesús es que ellos encontraron algo distinto a lo que ofrecía el Imperio Romano. Por eso, viajando en el tiempo, nuestra iglesia no puede parecerse al Imperio Romano, donde el emperador dicta sentencia y es parte y juez, donde el respeto y obediencia se consigue por medio del temor y de los castigos prometidos. Si bien en el pasado nuestra teología hizo mucho énfasis en el castigo ante la desobediencia, hemos entendido que el reinado de Dios libera, el reinado de Dios sana, y el reinado de Dios no puede imponerse con argumentos de autoridad que vayan en contra de la dignidad de otras personas. El cristianismo no puede ser igual al Imperio Romano en tanto a la dominación, la violencia ejercida sobre los ciudadanos y ese culto obligado al emperador. Tantos siglos han pasado y nosotros entendemos que a pesar de que las primeras comunidades cristianas eran un grupo débil, que se reunían para ser solidarios entre ellos, para acompañarse y profesar su fe en Jesús, no olvidemos que también nosotros estamos llamados a seguirnos identificando con esos grupos pequeños. Porque creer que tenemos poder para convencer a otros, para obligar, para dictar leyes y ser jueces de la vida de los demás, estaría alejándonos de lo que precisamente estas primeras comunidades vieron de diferente en el mensaje de Jesús. El cristianismo no es un imperio. El cristianismo es un lugar de encuentro. Es un lugar donde nos encontramos personas con diferentes necesidades, con diferentes anhelos, con muchas formas de pensar, pero nos une nuestra fe en Jesús.